Imagínate, por un momento, que la acción cotidiana de conducir es como caminar sobre una cuerda floja a, no sé, 30 metros de altura. Uf, da vértigo solo de pensarlo. Ya, totalmente. Y es que requiere un equilibrio absoluto, una atención constante, y sabes que un pequeño paso en falso, pues puede tener consecuencias irreversibles. Claro, es que te juegas la vida. Eso es. Y toda la vida nos han enseñado que no caerse depende única y exclusivamente de la pericia de la persona que camina sobre esa cuerda. O sea, si te caes es porque te despistaste. Fin de la historia. Esa es la versión oficial, desde luego. Pero, a ver, ¿y si descubriéramos que en realidad, para una gran mayoría de los conductores, hay alguien más sacudiendo esa cuerda desde lejos? Esa es la verdadera cuestión. Pues hoy nos metemos de lleno en un análisis a fondo que, siendo franca, cambia por completo la forma en la que vemos el tráfico y la seguridad. Nos vamos a centrar en explorar una idea brillante y, la verdad, bastante perturbadora, planteada por Seyed Abdul Hakim. Exacto. Concretamente en el capítulo 5 de su libro, Hargar se Exainik. Vale, vamos a desgranar esto, porque de verdad me vuela la cabeza. Y es que es un cambio de paradigma muy necesario. Porque, a ver, cuando se debate sobre la sinistralidad de las carreteras, el discurso suele quedarse en la capa más superficial, ¿no? Hablamos del conductor temerario, del exceso de velocidad, del alcohol o de mirar el móvil. Que, a ver, todo eso es real, por supuesto. Nadie lo niega. Claro, por supuesto que es real. Pero lo que vamos a hacer hoy es mirar debajo de ese asfalto. O sea, vamos a hacer visible lo invisible. El objetivo de este análisis no es justificar las malas decisiones al volante, para nada. Exacto, no es buscar excusas. Eso es diseccionar la anatomía completa de por qué ocurren esas decisiones, entendiendo las inmensas presiones sistémicas, económicas y estructurales que, de forma completamente silenciosa, empujan a miles de personas a tomar decisiones letales. Sí, la misión de hoy no es señalar con el dedo al conductor y decir, pues nada, caso cerrado, sino entender qué engranajes invisibles le han llevado hasta ese límite absoluto. Y creo que el mejor sitio para empezar no es en el centro de la ciudad, sino alejándonos hacia las grandes arterias logísticas, las autopistas. Ahí es donde empieza el verdadero problema. Claro, porque aquí es donde esa presión que mencionas adopta su forma más cruda, más industrial. A menudo vemos en las noticias que un camión de mercancías ha provocado un accidente brutal de madrugada y la conclusión es siempre inmediata, en plan, el conductor se quedó dormido, ha sido una negligencia suya. Ya, y claro, la reacción lógica y, bueno, la reacción legal es culpar a quien tiene las manos en el volante. Es lo más fácil. Evidente. Pero si analizamos las matemáticas exactas de la supervivencia de ese conductor, te aseguro que el panorama cambia drásticamente. Fíjate en la ruta que expone Hakim en el libro. A ver. Imagina un trayecto comercial pesado, digamos, de Delhi a Bombay y vuelta. Son miles de kilómetros. Y el conductor recibe un objetivo cerrado. Y ojo, no negociable. Vale, ¿y cuál es ese objetivo? Pues que tiene 72 horas para completar todo el ciclo. Y no es una sugerencia amistosa, es un mandato contractual con un almacén que opera con el sistema de entrega justo a tiempo. Ya, entiendo lo de la presión. Pero, a ver, siendo totalmente franca y haciendo un poco de abogada del diablo aquí, Dime. si un camionero sabe que se está durmiendo, debería parar. O sea, es de sentido común. Si no para y acaba embistiendo a un turismo, pues la culpa es 100% suya, no del tipo que está sentado en una oficina de logística a cientos de kilómetros diseñando una hoja de cálculo. A ver, es la reacción natural pensar así. Yo mismo lo pensaría. Y de hecho, el código de circulación te da la razón sin dudarlo. Claro. Pero aquí entra un concepto fascinante y a la vez aterrador, que es la ilusión de elección. Nos gusta pensar que el conductor tiene el libre albedrío para apartarse el arcén y echarse a dormir. Que sería lo lógico. Pero analicemos qué pasa si realmente lo hace. Ese retraso no conlleva una simple riña de su supervisor en plan, oye, has llegado tarde. No, me imagino que habrá multas. Conlleva una penalización económica automática que se deduce directamente de su sueldo base. Y estamos hablando de conductores que viven al día, o sea, al límite. Si ese hombre para el camión para dormir, no sé, 6 horas, la penalización puede significar que esa semana no hay dinero para la comida de su familia. Madre mía. O para pagar el alquiler. Así que, te devuelvo la pregunta. Ante esa perspectiva, ¿realmente tiene la opción de parar?
Ostras, visto así, claro, la decisión de seguir conduciendo no es una imprudencia, es pura supervivencia económica. Exactamente. Es que, o sea, la cadena de suministro moderna es una maquinaria brillante para calcular tiempos, costes y distancias, pero opera con un fallo de diseño monumental. Que ignora el factor humano. Eso es, ignora por completo la biología humana. Trata a un hombre, no sé, de 40 años, como si fuera el propio motor diésel del camión. Y claro, el cuerpo humano tiene límites que no entienden de bonificaciones por entrega rápida. Es como, imagínate obligar a un deportista a correr una maratón sin haber dormido en días, pero con la diferencia de que la pista es una vía pública. Totalmente. Y a ver, el conductor puede forzar la máquina a base de café y pura tensión el primer día. El segundo día, bueno, el cansancio ya merma sus reflejos considerablemente. Normal. Pero para la tercera noche ininterrumpida, entra en lo que médicamente se conoce como la ventana biológica de los microsueños. Los famosos microsueños. Sí, que suele darse entre las 2 y las 6 de la madrugada. Y aquí hay que entender cómo funciona el cerebro. Porque no es que el conductor decida cerrar los ojos porque es un irresponsable. Ya, no es voluntario. Es que el agotamiento es tan sumamente extremo que el sistema reticular del cerebro simplemente corta el procesamiento de la información. O sea, el conductor puede tener los ojos abiertos, de par en par, mirando la carretera, pero su cerebro está literalmente apagado. Qué locura. Apagado durante 3, 4 o 5 segundos. Es que de verdad, eso es escalofriante. Haces los números y asusta. O sea, un camión cargado con 20 toneladas, circulando a 100 kilómetros por hora, recorre más de 100 metros en esos 4 segundos. 100 metros, sí. Son más de 100 metros donde ese monstruo de metal va completamente a ciegas, sin nadie al mando. O sea, es un misil aleatorio. Y yo me pregunto, si el sistema solo mide la hora de llegada y penaliza el descanso, ¿no están los directores de logística conduciendo ese camión también de forma invisible? Pues si conectamos esto con la visión global, la respuesta es que sí. O sea, toda la cadena de suministro se basa en la falsa suposición de que el humano puede ejecutarla de forma segura, sin importar la presión que le metas. Y fíjate en lo perverso del sistema, que no existe ni un solo mecanismo de control en esa cadena logística diseñado para monitorizar si el humano al mando sigue consciente. Cero. A ellos solo les importa la firma electrónica en el muelle de descarga a las 8 de la mañana. Y punto. Por eso, cuando el cerebro de ese camionero ya no da más de sí, ocurre una de las cosas más peligrosas de la ruta. Que le ceden el volante al ayudante, ¿no? Exacto. La cesión del volante. Claro, el copiloto, que la mayoría de las veces no es un conductor profesional de relevo, sino un chaval que le acompaña simplemente para cargar cajas o vigilar la mercancía. Alguien sin licencia para vehículos pesados, sin ninguna experiencia real en esas condiciones, que toma el control del camión en plena noche, simplemente porque la rueda tiene que seguir girando sí o sí. Es que es fortísimo. Y lo hacen porque el sistema castiga el descanso, pero no audita el riesgo, siempre y cuando la caja llegue a tiempo. Eso es, el tiempo es dinero. Pero a ver, esta idea de que el tiempo es dinero y empuja al límite biológico no se queda solo en viajes de varios días cruzando el país. Ni siquiera hace falta un jefe físico o una empresa de transportes enorme para ejercer esa presión. No, para nada. De hecho, hoy en día, el capataz más implacable que existe cabe literalmente en el bolsillo de nuestro pantalón. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Ya sé por dónde vas. Claro, porque pasamos del gran camión a la pequeña motocicleta que nos trae la cena a casa. Lo que podríamos llamar el jinete del algoritmo. Es que es una evolución lógica y a la vez brutal del mismo problema. Porque, a ver, si en la autopista manda el contrato de logística de la gran empresa, en las calles de nuestros barrios manda el algoritmo de las aplicaciones móviles. Totalmente. Imagina un joven repartidor en un ciclomotor. La aplicación no le asigna un pedido aislado, no. Le asigna lo que llaman un lote, o sea, lleva 3 pedidos activos simultáneamente que tienen que entregarse en distintos puntos en una zona que suele estar saturada de tráfico. Y el detalle crítico aquí, y esto de verdad me parece alucinante, es que él no ha negociado el tiempo de entrega. O sea, la promesa de que la comida llegara en 20 minutos la hace un software basándose en condiciones hiperóptimas. Condiciones que casi nunca se dan. Exacto, asumiendo que no hay atascos, que el restaurante tenía el paquete listo nada más cruzar la puerta y que todos los malditos semáforos van a estar en verde. O sea, el conductor ya arranca su moto yendo 4 minutos tarde respecto a un cronómetro digital que él no puede controlar.
Y hablemos un momento de cómo se diseña esa interfaz que lleva en el móvil, porque es pura ingeniería psicológica. A ver, cuenta, cuenta. La aplicación utiliza técnicas de gamificación. No es solo un reloj aburrido que avanza, ¿no? Son notificaciones que parpadean en rojo, sonidos de alerta, advirtiendo constantemente de la penalización. ¡Qué estrés, por favor! Y ojo, la penalización por llegar tarde no es una simple queja del cliente, es una caída directa en su métrica de eficiencia. Si tu calificación en la app baja de, pongamos, un 4,8 a un 4,6 estrellas, el algoritmo automáticamente te expulsa del nivel preferente. Vale, ¿y en la práctica qué significa eso para el chaval? Pues significa que la semana que viene no te van a asignar los turnos de viernes y sábado por la noche, que son literalmente los únicos turnos donde realmente puedes ganar algo de dinero decente para sobrevivir. O sea que su sueldo del mes que viene depende única y exclusivamente de si se salta o no el semáforo que tiene delante ahora mismo. ¿Así de crudo? ¡Qué fuerte! Es como un videojuego donde el cronómetro avanza implacablemente hacia el cero, pero los obstáculos no son píxeles, son peatones y coches reales. No esquiva coches por gusto, lo hace porque el software ha convertido la prudencia en un lujo que le cuesta dinero. Exacto. Y mientras tanto, nosotros, los consumidores, estamos al otro lado de la pantalla viendo el puntito moverse en el mapa. Que si se para 2 minutos, mandamos un mensaje automático quejándonos de que la pizza se va a enfriar. Somos una parte activa de esa presión. Totalmente. Es que yo me pregunto, ¿somos los consumidores que exigimos esos envíos inmediatos, los pasajeros invisibles que obligan a ese repartidor a saltarse un semáforo? Pues mira, lo que las empresas tecnológicas han logrado aquí es una obra maestra de la transferencia de responsabilidad. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que han diseñado un ecosistema perfecto que extrae todo el valor financiero de esa velocidad extrema, pero han trasladado mágicamente el 100% del riesgo físico al asfalto. ¡Wow! Y concretamente a la carne y los huesos de ese repartidor. Si hay un accidente en un cruce porque el chaval intentaba ganar 3 malditos segundos, la reputación de la aplicación en la tienda virtual no sufre lo más mínimo. Claro, la app sigue teniendo sus 5 estrellas impecables. Sus 5 estrellas están a salvo. El riesgo moral, legal y mortal recae única y exclusivamente sobre un joven que gana unos pocos céntimos por ese trayecto. Es que es telita. Y fíjate que la simetría no termina ahí. De hecho, esta idea de cómo la supervivencia económica condiciona la conducción se vuelve aún más radical cuando miramos a los trabajadores del transporte informal. Los conductores de motocarros, por ejemplo. Eso es, los motocarros o pequeños taxis locales. Aquí no hay algoritmo que valga. Aquí es puro instinto de supervivencia diaria en la selva de asfalto. O sea, el margen de error que tienes al volante cambia drásticamente dependiendo de los ahorros que tengas en el banco. Ese es un concepto central del capítulo, las matemáticas de la pobreza aplicadas a la conducción. Hakim lo ilustra con una situación que, ocurre miles de veces al día en muchas ciudades. Sí, lo de la acera. Tienes a un conductor de motocarro buscando clientes desesperadamente. De repente divisa a un posible pasajero en la acera derecha. Y sin pensarlo ni medio segundo pega un volantazo brusco cruzando 2 carriles, bloqueando un coche, todo para llegar antes que la competencia. Claro. Y tú desde fuera, desde la comodidad de un turismo moderno y climatizado, lo miras y piensas, pero bueno, ¿qué hace este loco? ¿Es que no sabe mirar por el retrovisor? Parece una imprudencia temeraria e incomprensible, sí. Totalmente incomprensible. Pero si te metes en su cabeza un momento, la lógica es absolutamente aplastante. Esa única tarifa que está intentando capturar no es para pagarse un capricho o irse al cine. Representa quizá el 20% de los ingresos críticos que necesita ese día, solo para cubrir la cuota de alquiler del propio motocarro y llevar algo de comer a casa. Claro, es que la presión es otra. Para él, detenerse a mirar por el retrovisor durante 2 segundos no es una medida de seguridad básica, es un lujo económico inasumible, porque en esos 2 segundos otro conductor se lleva a su cliente. Su percepción del riesgo inmediato de no comer esa noche supera con creces la percepción del riesgo hipotético de tener un golpe con un coche. O sea, es como si estuviéramos jugando una partida de cartas en la misma mesa, pero donde las fichas significan cosas completamente diferentes para cada jugador. Un jugador apuesta el dinero que le sobra para el fin de semana y el otro literalmente está apostando a su propia casa en cada mano. Es una analogía perfecta. Lo fascinante aquí es cómo la carretera no distribuye los riesgos en proporción a la capacidad que tiene cada persona para absorberlos. Claro, claro.
Imagina una colisión leve, ¿vale? Un pequeño roce de chapa entre un coche de lujo de alta gama y ese mismo motocarro que ha dado el volantazo. Físicamente el impacto se comparte. Las leyes de Newton se aplican a ambos por igual. Exacto, pero financieramente el impacto es de una simetría brutal. Completamente. El conductor del coche de lujo experimenta, pues eso, una molestia en su día. Llamará a su seguro a todo riesgo, dejará el coche en el taller oficial, le darán un vehículo de sustitución impecable y su vida seguirá exactamente igual al día siguiente. No le cambia la vida para nada. Pero para el conductor del motocarro, abollar su herramienta de trabajo es una catástrofe existencial. Reparar esa simple chapa puede costarle el equivalente a 10 o 15 días de ingresos ininterrumpidos. Y como no tiene ahorros en el banco ni seguro a todo riesgo, ese pequeño golpe significa tener que endeudarse con prestamistas informales y caer en una espiral de ruina de la que quizá no salga. Es que el peligro nace directamente de las matemáticas de la pobreza, como decías. La carretera es un espacio supuestamente democrático, todos compartimos el mismo asfalto, pero los riesgos que asume cada uno están condicionados de forma invisible por su vulnerabilidad financiera. Así es. Pero a ver, hasta ahora hemos hablado de presiones humanas, ¿no? Presiones económicas abstractas, el dinero, las aplicaciones móviles, los tiempos logísticos. Sí, el factor humano y comercial. Pero hay otro elemento que no está en el aire ni en la nube de Internet, está físicamente debajo de nuestras ruedas, el propio asfalto. Y esto es algo que me vuela la cabeza, de verdad, porque asumimos que la infraestructura vial está ahí para protegernos, para facilitarnos la vida. Se supone que esa es su función, sí. Pero, ¿qué pasa cuando la propia carretera es una trampa mortal diseñada por la incompetencia institucional? O sea, por fallos del propio sistema. Aquí entramos en lo que se define como los fallos sistémicos de infraestructura. O sea, el asfalto desconectado. La falta de continuidad entre departamentos gubernamentales. Que eso pasa muchísimo. A diario. No es nada raro ver que se invierten millones del erario público en planificar y asfaltar una avenida completamente nueva, perfecta, lisita, y a los pocos días de la gran inauguración con corte de cinta incluido, llega otro departamento gubernamental distinto, digamos el de aguas o el de telecomunicaciones, Y te la destrozan. y excavan una zanja de 1 metro de profundidad en el carril derecho para meter unas tuberías que debieron haberse planificado en la fase de diseño. Es de locos. Y encima dejan la obra a medias con un simple cono reflectante tirado ahí. Es que es como si contratáramos a los mejores arquitectos, ¿vale? Para construir una casa de 2 pisos maravillosa, súper lujosa, pero los equipos de obra no se hablan entre sí y al final se olvidan de poner las escaleras para subir al segundo piso. Es delirante. Totalmente. Y el texto de Hacking pone ejemplos todavía más sangrantes. O sea, menciona autopistas recién ampliadas donde se han dejado los postes de alta tensión justo en medio de lo que ahora es el carril rápido, o puentes gigantescos que se construyen, pero que acaban sin rampas de salida utilizables porque a alguien se le olvidó resolver la expropiación de las tierras. Es que es la desconexión total. Y hay un concepto aquí en el libro que es vital para entender la accidentalidad, que es el choque letal de lógicas geográficas. ¿A qué te refieres con choque de lógicas? Pues imagina una vía de alta velocidad, una carretera diseñada con lo que podríamos llamar lógica de autopista. Vale. Esto significa carriles muy anchos, asfalto perfecto, curvas suaves, un diseño que invita al cerebro humano de forma inconsciente a circular a 120 kilómetros por hora. Sí, que vas cómodo y ni notas la velocidad. Exacto. Pero resulta que esa misma vía atraviesa directamente el corazón de un pequeño pueblo. Y en ese pueblo rige la lógica de aldea. Claro, la gente cruzando. Eso es. Los vecinos cruzan la calle para ir a comprar el pan, el ganado camina por los márgenes, los niños van andando al colegio por el borde porque no hay aceras. Si la administración construye esa carretera de alta velocidad sin poner barricadas, sin pasos elevados, sin vías de servicio y sin obligar a una reducción de velocidad efectiva, está provocando una colisión directa entre la física de la alta velocidad y la realidad orgánica de ese pueblo. Ya, pero espera. Vuelvo a hacer de abogada del diablo, ¿vale? Dispara. Si la propia infraestructura rompe su promesa de seguridad, vale, lo compramos. Pero si tú eres el conductor, vas por esa autovía perfecta y de repente ves que te acercas a un pueblo o ves a gente caminando o niños cerca del arcén, o sea, no es tu obligación levantar el pie del acelerador y adaptar tu velocidad independientemente de lo que te diga el diseño de la carretera. A ver, sí, tienes toda la razón en que es su obligación moral y legal, por supuesto, pero lo que estudia la ingeniería de tráfico es la disonancia cognitiva.
A ver, explícame eso. Cuando el diseño físico de la vía, la anchura, la rectitud, la calidad del firme, le está gritando literalmente al subconsciente del conductor, oye, puedes ir rápido, esto es seguro, es comodísimo. Es muy difícil que la simple fuerza de voluntad individual actúe como único freno ante un entorno que cambia bruscamente. Le estamos exigiendo al conductor humano que supla, en fracciones de segundo, todos los errores de planificación que a un comité de ingenieros y políticos les llevó meses cometer en un despacho. Ostras, visto así, claro, es pedirle un nivel de alerta sobrehumano. Es que el diseño condiciona el comportamiento, nos guste o no. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque hemos hablado de algoritmos que exprimen hasta el último segundo, de cadenas de suministro deshumanizadas para los camioneros, de desigualdades económicas que marcan la diferencia entre comer o la ruina absoluta, y de departamentos de urbanismo que no se hablan entre sí y dejan postes en medio de la carretera. Sí, el panorama es desolador, la verdad. Claro, y podría parecer, para quien nos escucha, si se queda solo con esta parte superficialmente, que estamos construyendo la excusa perfecta, ¿no? Que el conductor es una pobre marioneta víctima del sistema. Pobrecito, al que no se le puede exigir nada. O sea, si el sistema falla estrepitosamente, ¿exime eso al conductor de su responsabilidad personal? Absolutamente no. Y aquí es donde el texto es tajante. Ese es el punto culminante, diría yo, que aporta este capítulo. Esto plantea una cuestión fundamental. Reconocer toda esta inmensa red de presiones sistémicas no borra ni por un segundo la moralidad y la responsabilidad individual de quien lleva el volante. Menos mal, porque si no, apaga y vámonos. Claro. Akin conecta esto con la visión de Viksit Bharat 2047, que es la idea de una India verdaderamente desarrollada para ese año. Y el argumento que da es muy profundo. El verdadero desarrollo de un país no se mide simplemente sumando kilómetros de asfalto o inaugurando autopistas de 6 carriles. No es solo poner cemento. Exacto. El verdadero progreso se mide por una infraestructura que proteja la vida humana con dignidad y a la vez por el comportamiento cívico de sus ciudadanos. A pesar de los algoritmos o la pobreza, estas presiones no son excusas válidas para atropellar a alguien. Es como si lo comparamos con una orquesta, ¿no? El gobierno y las instituciones tienen la obligación de afinar los instrumentos. O sea, tienen que proveer una infraestructura segura, leyes coherentes, condiciones laborales justas. Esa es su parte del trato, sí. Pero luego, cada ciudadano, cada conductor, sigue siendo el músico que tiene la responsabilidad ineludible de tocar la melodía correctamente y no arruinar el concierto. O sea, la verdadera seguridad vial solo se logra cuando la responsabilidad individual y la mejora del sistema público trabajan juntas de la mano. Exactamente. Reconocer las presiones sistémicas es un acto de honestidad intelectual necesario, pero que no otorga ninguna licencia para poner en riesgo la vida del peatón que cruza la calle. La responsabilidad de no hacer daño al prójimo sigue siendo intransferible. Una sociedad civilizada demuestra su profundidad moral en cómo protege al ciudadano común en su movimiento diario, asumiendo ambas partes su responsabilidad. Me parece una manera brillantísima de cerrar el círculo, porque hoy hemos explorado cómo la seguridad vial es de verdad muchísimo más que unas simples reglas de tráfico o señales de stop. Va mucho más allá de la señalética, ¿sí? Está profundamente entrelazada con el funcionamiento interno de nuestra sociedad, con algoritmos de aplicaciones, cadenas de suministro agotadoras, desigualdades económicas profundísimas y departamentos de planificación urbana que, francamente, operan a ciegas. Es un reflejo perfecto de nuestras luces y sombras como sociedad. Y por eso, para terminar, a quien nos está escuchando, me gustaría proponerle un pequeño ejercicio mental basado en todo lo que hemos destripado hoy. A ver qué nos propones. La próxima vez que estemos cómodamente en el sofá, cojamos el móvil y hagamos un pedido por internet exigiendo esa entrega gratuita en el mismo día, o cuando pidamos comida para que nos llegue sí o sí en menos de 15 minutos. Merece la pena detenerse a pensar un segundo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué presión invisible estamos añadiendo a las calles de nuestra propia ciudad para comprar nuestra propia comodidad? Estamos, sin saberlo, acelerando el reloj mental de un conductor que solo intenta sobrevivir a su jornada sin arruinarse. Es una reflexión muy incómoda, pero absolutamente necesaria para todos. Ha sido un placer profundizar en esto contigo hoy. Ojalá estas ideas nos acompañen y nos hagan ver la calle con otros ojos y con otra empatía antes de volver a arrancar el motor la próxima vez. Hasta la próxima en un nuevo análisis a fondo. Un placer. Hasta la próxima.